sé que han quedado cosas fuera, ¿ya? Pero qué bueno que las tenías ahí. El comodín, sí. Sí, muy bien, muy preparado, muy inteligente. Claro, han pasado, qué sé yo, serán 2 años desde que se tomó el desafío de que vamos a trabajar, aprovechando también el impulso que venían dando otros estudiantes de aquí de la Universidad de Concepción, entre esos Jorge, que está aquí presente. Creo que has cubierto en realidad la mayor parte del, del espectro de lo que yo tenía preparado para preguntar. Y eso es muy interesante, pero sí tengo algunas dudas que me, contrario que la colega, yo soy muy fan de los fósiles, pero de eso se trata. De hecho, lo interesante del trabajo también de Valentín es que viene a combinar, a combinar justamente un trabajo, darle continuidad a un trabajo taxonómico que venía de antes, pues ya empezar a entender realmente qué está pasando con estos sitios. Ahora, tengo varias preguntas. Una, voy a ir aquí al lado. ¿Tú crees que los dos sí, estas dos eh, niveles que aparecen, como aparecen expuestos, son los mismos? Bueno, ahí está el tema, gran pregunta. Porque, bueno, aquí están los dos. Este es el mapeo original de la Cruz y otros desde el 2003. Este es el sitio Elizalde. Y asignan la unidad de pórfidos ácidos a los intrusivos de acá. Y en la parte de arriba asignan la unidad de filones básicos e intermedios. Claramente hay una diferencia de composición entre un pórfido ácido y algo básico e intermedio. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta, hay unos temas realmente que también realizamos análisis químico de estos dos filones y en realidad el resultado podría decirse que coincidía perfectamente con lo presentado por De la Cruz, ya que se obtuvo que para el salto río Pollux bueno, había composiciones básicas e intermedias, que son los azulitas, y para el sitio Elizalde totalmente ácidas. Sin embargo, probablemente esto se deba a que en el sitio Elizalde hay una zonación de los intrusivos. En la parte interior se ve una coloración más oscura representada por la muestra de arriba, y en la parte de abajo una coloración más clara representada por la muestra de abajo, lo cual se puede asignar a un escape de fluido hidrotermal que silicifica la parte de contacto, claro, la parte que se enfría primero. Y bueno, con esto, y todo esto para decir que yo creo que, yo pienso que estos resultados no son tan concluyentes debido a las dificultades de muestreo del sitio, de que es una pendiente pronunciada y son intrusivos bien duros, difíciles de romper, por lo que solo se pudo sacar muestra de la parte de abajo. Esa se encontró después en los archivos del museo y ya era, por temas de logística, no fue posible analizarlo, que sería interesante verlo más adelante. Pero esta muestra tenía plagioclase y todo, por lo cual yo estimo que la composición original de los sitios era mucho más básica, no era lo que se ve en la difracción, que es una acidez, sino que esta es una muestra alterada por silicificación. Y estimo que es mucho más ácida, con lo cual asocié las dos unidades, bueno, agrupé todos estos filones, ¿cierto?, a la misma unidad, que sería un complejo hipabisal básico intermedio, indeterminado todavía porque no es una definición formal, pero los agrupo todos en el mismo y pienso que es la misma unidad. Además, aquí en esta parte, en el lago atravesado, también hay unos cuerpitos hipabisales, los cuales también tienen mineralización de galena, de esfalerita, de calcopirita. Entonces, todo esto de acá, y esto se asocian en el texto, en bibliografía, se asocian al patolito patagónico, que está acá. Entonces, es muy probable que sean los cuerpos hipabisales provengan del batolito patagónico, y este es un apófisis del batolito. Y por esto pienso que son muy similares. Claro, no sé si el intrusivo de acá, no sé si será como literalmente el mismo que se angosta hacia allá. Igual hay una gran separación, pero muy posiblemente son de la misma unidad. Ok. Entonces, también es un interesante tema. Es que me parece todo esto que resultó ser un resultado todo muy interesante, porque no hay casos, eso te quería, es lo siguiente que te quiero preguntar. ¿Cuáles son los casos similares que tenemos a nivel mundial, donde en realidad podemos tener un modelo de estudio bien claro? En este caso tenemos la fortuna de tener un muy buen muestreo de variantes previo. Entonces, efectivamente, lo tienes en la columna, tienes un buen caso, un buen grupo de estudio.
Pero ¿qué tan singular? Eso es lo que te quiero proponer un poco que desarrolles. Porque ya tienes resultados y llegó el momento de mirar sobre la mesa. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se logró avanzar? Pero no solamente en el contexto del concierto, digamos, regional o nacional. ¿Cuántos casos de estudio hay donde en realidad podamos entender los efectos de este metamorfismo de contacto sobre un grupo de estudio particularmente fósil, sea amonite, belemnite u otro? ¿Qué tan singular es este estudio? Cuéntanos un poco para entender, a ver dónde se podrían presentar estos resultados, ¿no? Bueno, como les mencionaba, hay gran relevancia porque pocas veces se da que se preserven fósiles en rocas que fueron afectadas por metamorfismo. Y de los casos, bueno, al menos de los que se encontró por bibliografía, de todo lo que pude encontrar, encontré dos casos a nivel mundial que estaban bien caracterizados con la mineralogía. Un caso en Irlanda del Norte, de Chau del 2019, y otro caso en un depósito de China, no recuerdo bien los autores. En el caso del depósito de China se veía galena en bacterias. Y bueno, la característica a favor de nuestro sitio que presentamos aquí es que se ve galena grande en muestra de mano. Entonces es mucho más fácil generar el análisis. En cuanto en el de Irlanda del Norte, también es, bueno, lo que tiene de Irlanda del Norte es que es muy similar el sitio del estudio que es muy similar al del lago Elizalde. De hecho, a partir de ellos me basé en muchas cosas y pude estimar las presiones, por ejemplo, se estimaron en base a los resultados de ese dato de Irlanda del Norte. Y allá se tienen también lutitas negras, pero del Jurásico en este caso, introducidas por filones y diques básicos. Entonces es totalmente muy similar. Sin embargo, el estado de preservación de los fósiles de allá es pésimo. Se ve muy mal, como que tienen básicamente, si uno ve las imágenes de ese artículo, tienen que delinearlos para que se vean. Y esa es la ventaja de este sitio y por eso en realidad es algo singular realmente, no se ve en otras partes de momento. Y si bien, bueno, la ventaja que tiene el estudio echado en relación a este es que realizó una mineraloquímica mucho más a detalle, si no me equivoco usó microsonda, entonces tiene datos más certeros. Pero bueno, al sitio Elizalde le queda mucho por estudiar y hay un gran futuro. Y finalmente, bueno, entonces, claro, es una cosa bastante singular. Esto podría entonces tratarse de un caso de estudio, podría ser el caso mejor documentado para este tipo de, digamos, para entender estos procesos. Bien, eso yo creo que le da un valor muy alto a este trabajo y al nivel de conocimiento que has alcanzado. Bastante. Por lo cual te reitero la felicitación. Finalmente me queda un tema que en este orden de los eventos hay una cosa solamente que creo que le dijiste, pero que me gustaría que lo aclarara un poco más. ¿Qué pasa con esta trampa geoquímica? Porque la idea me parece muy buena en términos de que los animales muertos, ¿cierto?, de alguna manera van a alterar generar vamos a llamarlo así, un microambiente, digamos, alrededor, que va a favorecer atrapar ciertos tipos de moléculas versus otras. ¿No te parece eso que también es algo bien interesante en términos como de qué otros casos hay que pudieran ser comparables? Claro. De hecho, dentro de las conclusiones que están en el texto, que son un poco más amplias, ahí se menciona eso. En base a esto, se dilucida que hay un gran impacto de los organismos marinos, especialmente los marinos que son calcáreos, en la depositación de minerales. Por ejemplo, en el mismo distrito mineral Toki, los depósitos de skarn que se forman en cúmulos calcáreos, mucho más grandes obviamente que los belemnites, ¿cierto?, que son de un par de algunos centímetros. Se forman en cúmulos métricos de carbonato. Y eso fue asignado por Ramos en 1976 a acumulaciones de arrecife de coral. Entonces, aparte de esto, que es como en una escala mucho menor, en los depósitos de skarn también hay una influencia de los organismos y estos están siendo facilitadores para que depositen minerales metálicos, ya que de no ser por los organismos, la calcita se encontraría mucho más dispersa en el suelo marino, pero estos individuos agarran el carbonato, ¿cierto?, y lo acumulan para su propia
propia ventaja como protección y estructura. ¿Son los animales o es la descomposición? Si pudieras ahondar pero Claro. especificar en eso. La pregunta es, el animal muere, pero en realidad lo que sufre es después un proceso de descomposición. Sí, también. Entonces hay bacterias también. También hay bacterias. Si hemos podido mirar, porque bueno, seguramente podemos mirar en el CENI, por ahí capaz que encontramos algo. Claro, me parece que eso es importante aclararlo. Súper buena tu presentación, te felicito. La verdad es que estoy bastante orgulloso de los logros que se alcanzaron y del nivel de resultados para esta etapa formativa que he generado. Me parece una excelente tesis y la verdad que creo que es un tremendo aporte, primero a la región de Aysén, que es primera que tiene un estudio de este tipo, y creo que también va a aportar muchísimo también a incentivar a otras investigaciones más allá. Gracias, Leonardo. Bueno, ahora en la última parte, profesor Díaz, estamos como ultra pasados en el tiempo, pero en realidad, bueno, yo quería felicitarte primero por tu trabajo, por la presentación, de hecho estéticamente está súper linda, súper ordenado, se me pasó volando en realidad los 20 minutos. Quería destacar igual, cuando yo estuve haciendo cuando llegaste a mi oficina como a plantearme esto, era como, tengo unas muestras, hay unas rocas ígneas que hacen algo ahí, veamos qué pasa. Petrografía ígnea sedimentaria metamórfica, petrología ígnea sedimentaria metamórfica, geoquímica, paleontología, geología de campo, geología económica, todo eso está en esta tesis. Entonces estábamos metiendo una almohada en una caja de fósforo. Realmente quiero destacar en realidad tu capacidad de unir hilos. Ya en realidad habla tu habilidad desde el punto de vista geológico para hacer una historia coherente. Yo encuentro que lo que hiciste fue extremadamente complejo. De hecho, cuando llegáis a la oficina teníamos que discutir y siempre llegáis con más ideas, lo cual es lindo, pero era un problema lindo, ¿ya? Pero al final del día creo que todo resultó quizás como en las expectativas también que, bueno, Leonardo en realidad empezó con todo esto contigo cuando fueron a terreno y ojalá que se hayan cumplido esas expectativas que no son fáciles, sobre todo cuando están lidiando con muchos datos, ¿ya? Así que bueno, felicitaciones por eso y en realidad habla muy bien de ti como futuro geólogo en un par de minutos, ¿no? Bueno, como esto es una defensa tengo que hacerme una pregunta y te quería preguntar la diapositiva número 30 que corresponde a las tiritas transmodales, muy humilde mi pregunta. Tú hablaste de, como que diste mucho énfasis en los sedimentarios, como el origen sedimentario de estas tiritas transmodales. ¿Es la única forma que se pueden generar? No, de hecho no. Porque las piritas framboideles también, de hecho, se pueden generar en todo tipo de ambiente, tanto metamórfico como hidrotermal. Sin embargo, en este caso específico, ¿por qué se le asignó un origen netamente sedimentario? Es porque estas se observaron, bueno, en microscopía, ¿cierto? No se observan en muestra de mano, y se observaron únicamente ligadas a microfósiles, tipo, no sé si tengo una, creo que no, pero a microfósiles foraminíferos probablemente no fueron totalmente identificados porque eran fuera del foco, pero eran microfósiles preservados en rocas sin alteración. Y en las otras rocas alteradas ya no se preserva, no se observaron, excepto cuando tienen este tipo de sobrecrecimiento. O sea, se observan medias deformadas, pero en las que se observan prístinamente, en las que se ve la forma de framboide, que básicamente asemeja una frambuesa, por eso es el nombre, ahí únicamente se ven estos microfósiles. Sí se puede dar en otros ambientes, pero también en base a la bibliografía, cuando hay hidrotermalismo, generalmente la pirita, y hay pirita framboidal en el sedimento, esta se tiende a separar de lo que es el ambiente hidrotermal. Pero también es por un tema bibliográfico y otros resultados. Sí, en realidad me quedaba esa duda dando vueltas porque era mucho énfasis en lo sedimentario y como te dije también lidiaste con 3 tipos de rocas finalmente. ¿Ya? Entonces, claro, era como va a estar, ahora que lo dejas me quedó súper claro. Y la última pregunta es la diapositiva número 20, que bueno, es un poquito la pregunta que hizo Javi con respecto a, bueno, no voy a, de hecho, una pregunta que tenía sobre la distribución como tal de los belemnites, pero
bueno, estas cosas al final como son procesos metamórficos de contacto, en algún momento hablamos lo del endocontacto, exocontacto. ¿Viste algún tipo de sonación similar? Porque bueno, los dos cuerpos son ácidos, más o menos deberían haber incluido la misma temperatura. ¿Pero viste algún patrón repetitivo entre las zonas de contacto o no realmente? ¿En qué sentido? ¿Como mineralógico? De cualquier tipo, en realidad, bueno, dijiste en realidad que los de abajo no estaban afectados, los belemnites estaban intactos, arriba no, pero desde el punto de vista de cambio textural o algo del estilo, o no hay análisis realmente tan profundo. Es que hay análisis un poco más superficiales en realidad, bueno, y se basa tanto, para agregar un poco más de datos, todos estos tramos que están justo debajo, bueno, aparte presentan desplazamiento por el aplastamiento, y tienen esto que son un poco más duros que el resto de lutitas, bueno, es bastante más duro en realidad, especialmente los de arriba. Y eso es como lo que los acerca más. Mineralógicamente no se pudo determinar si hay o sea, si realmente hay un patrón que se repite como columnas, aparte de las coberturas. La zonación que mostré en las complementarias, viste acá que tenía un borde más silicio, también se da en esta parte de arriba y por eso no se pudo sacar muestras más básicas. Aquí ya abarca un par de metros incluso la zonación. Pero eso realmente. ¿No? Se nota más que nada en el endurecimiento y en realidad solo desarrollamos un DRX para esta parte de arriba. Aquí abajo no se vio realmente, quizás falta queda un poco para los desafíos futuros, un dato de geoquímica. O sea, ese es el tema, como que hay tanto potencial que ni me imagino cuántas cosas se pueden hacer más específicas aún en este lugar. Gracias, Valentín. A continuación, bueno, como comisión tenemos que deliberar, pero como hay tanta gente, nos vamos nosotros.